Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario. Este jueves es día 9 de julio. En este día la Iglesia celebra la memoria de San Agustín Zhao Rong y sus compañeros mártires de China. Se trata de un numeroso grupo de mártires, 120, que derramaron su sangre en distintas persecuciones, en distintos años y lugares en China. Entre el siglo XVII, mediados del siglo XVII, 1648, y el siglo XX, primer tercio del siglo XX, 1930. Como ven, pues se trata de un periodo de casi 300 años. Entre estos mártires había obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas, padres y madres de familia, jóvenes, niños, ancianos. Había todo tipo de personas en distintas situaciones, edades, en distintos estados. Se han celebrado juntos en esta fecha, pues por reunir historias muy diferentes de distintas épocas y celebrar de esta manera todos los mártires chinos de 300 años. ¿Quién era Agustín Zhao Rong, que es aquel cuyo nombre se menciona al principio de este grupo de mártires? Él nació en el siglo XVIII, a mediados, en 1746, y era soldado del ejército imperial. Siendo soldado todavía, recibió el encargo de custodiar a un obispo francés, misionero en China. Lo habían detenido por predicar el evangelio en el país. Y el ejemplo que le dio este obispo, ejemplo de serenidad, de fortaleza, de caridad, la forma en que este obispo afrontaba los sufrimientos y las penalidades, impresionó vivamente a este joven soldado, encargado de guardarle. Fue para él una verdadera llamada de Dios, una verdadera conversión, de forma que en un cierto momento él pidió el bautismo, recibió el bautismo con el nombre de Agustín. Dejó entonces la vida militar y empezó a prepararse para ser sacerdote. Llegó a ordenarse sacerdote y el resto de su vida lo dedicó a anunciar el evangelio entre sus compatriotas, obteniendo pues bastantes éxitos apostólicos, ya que él conocía mejor que ningún misionero la mentalidad, la realidad de su pueblo. Y así anunció a Cristo con sencillez, con valentía, sabiendo que cualquiera de las persecuciones que se fueron sucediendo en el gran imperio chino, cualquiera persecución podría alcanzarle. Y efectivamente, así ocurrió. Fue arrestado por causa de su fe
y murió mártir en el año 1815. Es una figura, la de Agustín Zhao Rong, que nos recuerda cómo Dios se vale de los caminos más inesperados para darse a conocer a los hombres, para llamar a la fe a una persona, como el encuentro con este obispo francés misionero en China, que le dio tal testimonio de virtudes, conmovió tan profundamente su corazón que quiso ser como él. Pues vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El evangelio de la misa es de San Mateo, del capítulo 10, los versículos 7 al 15, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza, y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Pues vamos a meditar este texto en forma de diálogo con Jesús, al mismo tiempo que hacemos oración. Y así empezamos invocando el santo nombre y diciendo: Señor Jesús, hoy escuchamos las palabras que tú pronunciaste cuando comenzabas a enviar a los 12 por los caminos de Galilea. Aquellos caminos de Galilea que unían unas aldeas con otras entre campos de trigo, viñedos, higueras y todos los cultivos mediterráneos que además eran propios de la época. Antes de que existieran iglesias, templos, campanas, existieron esos caminos recorridos por hombres sencillos que llevaban únicamente una noticia: ha llegado el reino de los cielos. Señor, queremos también nosotros salir contigo. No nos dejes convertir el Evangelio en una idea que guardamos para nosotros mismos. No, Señor, haznos discípulos en camino, hombres y mujeres que saben que la fe, cuando es verdadera, siempre busca llegar al corazón de otros. Les dijiste una palabra muy breve. Les dijiste: id. Encierra, a pesar de su brevedad, una exigencia grandísima. Desde el principio, Jesús enseña a los suyos no a sentarse a esperar a que vengan a ellos, sino que Jesús mismo le dice a sus discípulos: la Iglesia comprendió desde el principio que no podía encerrarse en Jerusalén, que había que salir del cenáculo. Pedro recorrió Judea, Pablo atravesó Asia Menor y llegó a Europa, a Grecia, a Roma, a España seguramente también. Tomás, según una antigua tradición, evangelizó en la India.
Y después muchos misioneros y santos atravesaron mares y desiertos para anunciar tu nombre a los hombres. Señor, haz que nos hagamos conscientes de que todos nosotros somos misioneros, que todos nosotros vivimos con esa gran pasión en nuestra vida, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga. No nos envías, Señor, a proclamar leyes, a explicar doctrinas complicadas. Nos mandas proclamar: ha llegado el reino de los cielos. El reino está presente porque tú, Señor, estás presente. Allí donde un pecador encuentra el perdón, donde un corazón aprende a amar, donde un enemigo perdona generosamente, donde un pobre descubre que Dios no lo abandona, allí, justo allí, comienza a abrirse paso tu reino. Concédenos, Señor, la gracia de vivir de tal manera que quienes nos encuentren puedan intuir, aunque sea de lejos, que tú reinas en nuestros corazones. El texto sigue diciendo, después de este envío de Jesús, id, continúa diciendo: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Estas obras, Señor, acompañaron de manera extraordinaria y muy abundante la vida y el ministerio de los primeros apóstoles. Ellos confirmaron con signos visibles la verdad de su predicación. Pero también comprendemos, Señor, que siguen realizándose de otra manera en la vida de la Iglesia. Cada vez que alguien recupera la esperanza, cada vez que un alma revive, cada vez que un pecador recibe la absolución, una muerte espiritual deja paso a la vida. Cada vez que una persona marginada vuelve a sentirse acogida, desaparece una lepra del corazón. Cada vez que el mal retrocede ante tu gracia, el demonio pierde terreno. Haznos, Señor, instrumentos humildes de esas curaciones invisibles y milagrosas. El Evangelio sigue recordándonos unas palabras de Jesús: gratis habéis recibido, dad gratis. Señor, nos olvidamos muy fácilmente de estas palabras. Una vez recibido el don, lo olvidamos como si siempre hubiera estado allí, como si fuera nuestra propiedad. Nadie, Señor, merece ni siquiera haber nacido, ni siquiera haber recibido la fe. Que jamás tratemos de apropiarnos esos bienes para buscar prestigio, recompensa por servirte o reconocimiento. Que demos siempre con la misma generosidad con que tú nos has dado a nosotros, y siempre. Después, Señor, en el Evangelio nos han sorprendido también otras instrucciones tuyas que para la mentalidad de nuestro tiempo parecen incomprensibles. Por ejemplo, Señor, aquello que dijiste de no os procuréis oro, plata ni cobre. En aquella época las monedas se llevaban frecuentemente en una bolsa de cuero sujetas a la faja. Y tú pides a los apóstoles que no confíen en el dinero. Ese no es el fin de la misión, vivir. Pero no es lo que tú condenas los bienes materiales, Señor, sino la seguridad, la falsa seguridad que pueden producir los bienes materiales.
Enséñanos, Señor, a distinguir entre usar los bienes y poner en ellos el corazón. Que nuestra verdadera riqueza seas siempre, en todo momento y en todo lugar, tú mismo, Señor. Y además prohibiste, Jesús, llevar alforja o 2 túnicas o sandalias de repuesto o bastón. ¿Quieres imprimir a la misión a la que envías a los tuyos? ¿Quieres dotarla de una urgencia grande? El mensajero no puede entretenerse acumulando muchas cosas que no le van a ser necesarias. Muchas cosas en un equipaje humano o espiritual. ¿Cuántas veces nosotros cargamos con preocupaciones, con ambiciones, con resentimientos o con proyectos que nos impiden caminar ligeros tras de ti? Ayúdanos a desprendernos de todo aquello que pesa más que tu llamada. Danos, Señor, un corazón muy libre para seguirte con alegría. Y añadiste, Señor, a continuación una frase llena de equilibrio. El obrero merece su sustento. Es decir, el anuncio del Evangelio tiene que ser gratuito, pero quienes dedican su vida entera a este servicio tienen derecho a ser sostenidos, alimentados por la comunidad. Así vivían muchas familias cristianas desde los primeros siglos, acogiendo a los evangelizadores que pasaban por su pueblo o por su ciudad, compartiendo con ellos el pan cotidiano, incluyéndolos como si fueran de la familia. Señor, te pedimos ahora que nos des gratitud para con todos aquellos sacerdotes que nos han acompañado, religiosos y laicos que han gastado su existencia anunciándote, de lo cual nosotros nos hemos beneficiado. Haznos, Señor, comprender que sostener la misión de la Iglesia es también una forma excelente de participar en ella. Sigue diciendo el texto del Evangelio: cuando entréis en una ciudad o aldea, nos conviene que nos detengamos a imaginar esas pequeñas poblaciones galileas agrupadas en torno a la fuente o a una plaza donde se reunían los vecinos, pequeñas poblaciones en que todos conocían a todos. Los apóstoles no debían llegar a estos pueblos como conquistadores, sino preguntando humildemente quién era digno de confianza para hospedarse en su casa. Enséñanos, Señor, a entrar siempre con respeto en la vida de los demás. Que nunca pretendamos imponer, sino siempre ofrecer, persuadir. Que nunca intentemos dominar, oprimir, sino siempre servir. Y eso sí, adviertes muy severamente: quedaos en la casa donde os acojan hasta que os vayáis. No hay que ir cambiando, buscando una mayor comodidad. Hay que aceptar con gratitud lo que Dios ofrece por medio de aquella familia que aloja. Y esto encierra en sí, este detalle mínimo, encierra grandes enseñanzas. Te pedimos, Señor, enséñanos la fidelidad, la sencillez, la capacidad de agradecer lo recibido sin estar siempre comparando si puede ser mejor. Enséñanos a no buscar nunca nuestro propio interés, que aprendamos a descubrir la riqueza escondida en la hospitalidad más sencilla. Y también nos manda, Señor, al entrar en una casa, saludadla con la paz. La paz era el saludo normal en Israel,
shalom. Pero en tus labios, Señor, esa simple palabra adquiere una nueva profundidad. No es un simple deseo educado, sino que es un verdadero don de Dios que se comunica. Tú mismo, Señor, cuando resucitaste, te presentaste a tus discípulos diciendo: la paz con vosotros. Que seamos siempre, Señor, portadores de tu paz. Que nuestras palabras nunca siembren división, que nuestra presencia no sea causa de tensiones. Que allí donde lleguemos, las personas que viven en esa casa puedan respirar un poco más de serenidad, porque tú has llegado con nosotros, has entrado en nuestra casa. Dices también, Señor, si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella, y si no, volverá a vosotros. Y esto es muy consolador. El rechazo nunca destruye el bien realizado por amor. En ninguna circunstancia, ninguna oración se pierde, ningún gesto de caridad es olvidado, cae en el vacío, ninguna palabra pronunciada con rectitud queda estéril. Si no encuentra acogida en quien la recibe, permanece como un tesoro ante ti, Señor, y termina volviendo a nosotros y enriqueciendo el corazón de quien ofreció esa palabra. Haznos, Señor, perseverantes y pacientes cuando no veamos frutos inmediatos. Y en todas estas instrucciones nos hablas también del rechazo. Si alguien no recibe o no escucha vuestras palabras, sacudíos el polvo de los pies. Era un gesto conocido entre los judíos. Cuando regresaban de un viaje por tierra pagana, se quitaban simbólicamente el polvo recibido de aquellas regiones, para no llevar consigo nada que fuera impuro y que los había hecho impuros. Pero tú a ese gesto les das un sentido distinto. Tú no quieres que nosotros actuemos con un gesto de desprecio, sino dejando el resultado de nuestra misión, una misión aparentemente fracasada, dejarlo en manos de Dios y seguir caminando sin resentimiento, sin sentimiento de fracaso. Líbranos, Señor, de la amargura cuando nuestras mejores intenciones no sean comprendidas. Que nunca dejemos de amar a quienes no nos escuchan, a ellos también. Y termina, Señor, recordando el juicio sobre Sodoma y Gomorra, las ciudades que, según el libro del Génesis, cercanas al Mar Muerto, habían sido destruidas como castigo por su obstinación en el mal. Tu palabra, Señor, no pretende alimentar el miedo, asustar, no, trata de despertar nuestra responsabilidad. Podemos caminar hacia la vida, pero también, por desgracia, podemos caminar hacia la muerte. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.